escuchando los permanentes mensajes, debates de carácter público, estaba recordando por qué antes tanto se marchaba con ese eslogan: Colonia yanqui no, Bolivia libre sí. Hay un total sometimiento del Estado, ese Estado sin clases que era antes, a autoridades impostores, porque en Bolivia mandaba Estados Unidos. Y siento que es importante recordar permanentemente a las nuevas generaciones cómo en corto tiempo se ha sentado soberanía para el Estado y dignidad para el pueblo boliviano. Es el resultado de nuestro proceso y por eso me atrevo, aprovechando esta oportunidad, repito nuevamente, para refrescar la memoria a las nuevas generaciones. Todo decidía la Embajada de Estados Unidos. Aquí nuestros comandantes de las Fuerzas Armadas, de la Policía, saben muy bien, para ser comandante en jefe o comandante de cualquier fuerza de las Fuerzas Armadas o ser comandante de la Policía, tenía que tener aval de la Embajada de Estados Unidos. Y si tenía aval de la Embajada de Estados Unidos, el gobierno designaba o nombraba a los comandantes. Eso era el pasado. Y tenemos la obligación de recordar a todos los presentes acá, a los oyentes en toda Bolivia, y especialmente exdirigentes, a las víctimas de las dictaduras militares, a quienes hemos sometido a gobiernos neoliberales, cómo se administraba Bolivia. Y me acuerdo perfectamente cuando el doctor Edgar Oblitas era presidente de la Corte Suprema de Justicia. Espero no equivocarme, entre 1994, 95, 93. Públicamente se ha opuesto a la mal llamada o bien llamada capitalización y una operación conjunta entre gobierno de entonces con la embajada para sacarlo de presidente de la Corte Suprema de Justicia. Capitalización, tal vez no estaba equivocado, era capitalización para el capital extranjero. Y privatización, mediante la privatización entrega de nuestras empresas públicas los recursos naturales a los extranjeros, pero el saqueo a nuestros recursos naturales en Bolivia o para el pueblo boliviano. Ha habido abogados, doctores, patriotas, aprovechando su instancia, oponerse a esas políticas de saqueo, pero ustedes saben toda la historia saben, autoridades, abogados, abogadas, y recordamos también autoridades, algunos movimientos sociales, cómo pasó la situación del doctor Edgar Oblitas. Nuestro reconocimiento, nuestro respeto. Si hablamos en aspecto jurídico exactamente, para mí el doctor Edgar Oblitas es un doctor inmortal, como por defender la patria ha soportado tanta agresión del imperio norteamericano y sus cómplices nacionales. Yo me acuerdo perfectamente cuando llegamos al gobierno, inclusive la oficina de la CIA estaba en Palacio. Un ex, no sé si era comandante, pero ya general en retiro de la policía era responsable de esa oficina de la CIA en el Palacio. Saben nuestros hermanos generales, almirantes, que la misión militar o el grupo militar de Estados Unidos tenía oficinas en el Estado Mayor. Y lo peor es que el Fondo Monetario Internacional tenía sus oficinas en el Banco Central de Bolivia. Están en algunos periódicos todavía que miembros del Fondo Monetario Internacional venían o participaban en la reunión del gabinete. Yo puedo imaginarme que algún ministro o ministra no puede defender las políticas económicas externas impuestos desde arriba, entonces venía a defender ese técnico, ese miembro del Fondo Monetario Internacional en el gabinete para aprobar.
¿Y qué aprobaban? Nuevamente privatizaciones, saqueos. No se puede entender cómo el Banco Mundial daba crédito, no para proyectos, sino para despedir trabajadores después de la privatización. Esa es la historia del pasado. Entonces, todo decidían acá, desde afuera, y como también decidían a candidatos a presidentes. Presidentes tenían que tener con aval de la Embajada de Estados Unidos. Un dominio total. Estado boliviano, por eso los movimientos sociales no nos hemos equivocado marchando permanentemente. Bolivia libre sí, colonia yanqui no. En lo político, en lo militar, en lo económico, en lo social, bajo dominio de Estados Unidos. Y podemos recordar algunos periódicos. Me acuerdo perfectamente cuando yo era candidato a la presidencia en el 2002. ¿Qué decían? Veto a Evo Morales. Evo Morales es el Bin Laden andino. ¿Recuerdan ustedes? Los cocaderos, los talibanes. ¿Qué decían algunos periódicos? Estados Unidos amenaza con suspender ayuda si Evo llega al poder. La primera plana de los periódicos. Otro periódico dice, Estados Unidos advierte con cortar la ayuda y cerrar sus mercados si Evo es elegido presidente. Prensa, 27 de junio del 2002. El gobierno de Tuto permite las declaraciones de Rocha. No había una voz contestataria frente a esta intromisión directa, abierta. La razón, Estados Unidos presiona al electorado para que no vote por Evo. La prensa, Jorge Quiroga por permitir que un diplomático extranjero se inmiscuya en asuntos internos y no defender la soberanía del país en materia de conducción política. Rocha se mete en la campaña y Tuto calla. No estoy inventando, están los periódicos y primera planas los periódicos de aquellos tiempos. Corte Nacional Electoral fustiga a Rocha. Gobierno hace poco. Es más, el ministro de Agricultura justificó las declaraciones del diplomático, defendiendo las declaraciones del embajador de Estados Unidos. Un ministro respalda al diplomático. Tiempos, 28 de junio. Pero yo me acuerdo también, el 2002, más no tenía ninguna alianza con ningún partido, solo era el pacto de unidad. Ninguno de los sectores sociales también estaban participando en las elecciones del 2002. Pero cuando el embajador de Estados Unidos, Manuel Rocha, cuestionó mi candidatura, y recién los movimientos sociales reaccionaron, recién algunos partidos de izquierda reaccionaron, recién la Central Obrera Boliviana rechazó rotundamente, y recién se animaron a decir, voten por Evo. Y por ello yo decía, mi mejor jefe de campaña ha sido Manuel Rocha, en cuestionarme, y el pueblo ha reaccionado. ¿Eso qué demuestra? El pueblo boliviano es antiimperialista. Ese demuestra la reacción tan valiente del pueblo boliviano. Con relación a las elecciones sobre autoridades, ¿qué dicen los medios de comunicación? Pugnas internas en MNR y MIR impiden designación de autoridades. Era coteo permanente.
Rocha niega injerencia y dice que esa es la línea de Estados Unidos, porque después de que Rocha estaba en la campaña, Rocha había sido convocado, fue convocado a la Cancillería y no se disculpó, defendió el veto a Evo. Pero ¿qué dice Rocha? Niega injerencia y dice que esa es la línea de Estados Unidos. Cuestionar candidatos. Dice convocado por la Cancillería y la Corte Nacional Electoral, justificando el veto. Esa es la línea de Estados Unidos, no solamente en Bolivia, sino para todo el mundo. Esto es lo más importante, para que sepan, hermanas y hermanos, en esa tarea de refrescar la memoria. ADN reconoce veto a algunos postulantes. No podemos ir en contra del imperio, dice Soriano, creo que Soriano el senador, creo que era de ADN. Está escrito en los medios de comunicación. Esto sí es vergonzoso. Veto de Estados Unidos demora elección de fiscales. Yo me acuerdo que ya estaba diputado, en el pasillo habían comentarios, infinidad de comentarios. Y algunos colegas diputados de MNR me decían, Evo, ese tal candidato. Y me dijo, un tal Esfeir era candidato a la embajada de Estados Unidos. El embajador de Estados Unidos tenía su candidato para ser fiscal general de Bolivia. Claro, entiendo perfectamente la coalición, entre ADN, MNR, MIR, se peleaban quién va a ser su fiscal, el fiscal. Por tanto, era una intromisión directa para elegir al fiscal. El candidato por entonces, el año 1999, era exactamente el doctor Eduardo Esfeir. A mí me lo decían. Es candidato de embajada de Estados Unidos. Hermanas y hermanos, si alguien ahora protesta contra las autoridades del órgano judicial, seguramente extrañan que la embajada siga designando, siga manipulando la justicia boliviana. Tenemos problemas todavía en la justicia boliviana, pero sí, ahora ya no eligen desde afuera autoridades del órgano judicial. De eso deben estar orgullosos, de eso deben estar comprometidos. Terminó esa forma de elección de manipular, acordar con amenazas, con chantajes. No va a haber ayuda económica, no va a haber inversión, no va a haber cooperación, decían. ¿Cuánto era la inversión antes? Ahora, ¿cuánto es la inversión? Falsamente nos amedrentaban desde la embajada de Estados Unidos para que el pueblo pueda no votar por Evo. Y podemos revisar tantos documentos si quisiéramos seguir revisando datos y documentos. Hay mucho que hacer en la justicia boliviana, es nuestra responsabilidad, pero también nos damos cuenta, no solamente había sido por una cuestión de normas, sobre todo es una participación de los operadores en la justicia boliviana. Si los operadores están comprometidos con la justicia boliviana, con buenas normas o sin buenas normas, igual pueden operar. Es porque comentaba el hermano Álvaro, que hicimos desde el momento que hemos llegado. Con plata y sin plata es trabajo. Y aquí es como también cambiar la mentalidad. ¿Para qué? Yo diría dos cosas sencillos. ¿Qué dice los hermanas y hermanos que tienen problemas en la justicia boliviana por distintas demandas? La justicia es para quien tiene plata y no es para el pobre. Eso tenemos que erradicar. Que la justicia igual para todas y todos, para la gente que tiene plata y para la gente que no tiene plata. Esa es nuestra meta. ¿Cómo acabar eso? Si se trata de normas, tenemos acá autoridades, a algunos les conozco, tienen mucha trayectoria, mucha experiencia, propongan normas
Saludo que la Asamblea Legislativa Plurinacional, disciplinada, cuando hay acuerdos y normas para el pueblo, ya máximo en 2 semanas están aprobando normas para aplicarlas para el bien de la justicia boliviana. De eso no estamos lejos, esa es nuestra responsabilidad. Y no como antes, hermanas y hermanos, me acuerdo también como diputado, o exdiputado, el diputado de antes, mencionaba $40 millones de cooperación para la reforma judicial. Yo creo que un buen porcentaje de esa plata se iba fuera de Bolivia, por acuerdos, contratar expertos internacionales, consultoras internacionales. Esa plata se va afuera y no cambiaron nada. No quiero levantar nombres de ministros, de parlamentarios que anunciaban como un gran resultado conseguir $40 millones para esa reforma y sin ningún resultado. Lo que estamos haciendo ahora es nosotros parir nuestras normas. Algunos pedidos de los movimientos sociales, con su experiencia, algunos de nuestros abogados, de nuestros doctores de ley, todos juntándonos pariendo normas. Y donde hemos hecho ya tiene resultados. Y falta seguir haciendo estas normas para el bien de todo el pueblo boliviano. Hermanos de la justicia boliviana, no hay que molestarse. Si alguien está protestando contra la justicia boliviana, puede haber errores todavía esa llamada retardación de la justicia. Pero lo que ellos extrañan es que vuelva el pasado para que nuevamente Estados Unidos imponga quiénes van a ser jueces, fiscales. Eso extrañan. Y aquí estamos con la liberación definitiva. Por eso yo no me preocupo, bueno, es su derecho. Debe ser como una reivindicación, ¿no? Y cuando habla de independencia de poderes, claro, pero tiene una coordinación permanente de poderes de Estado. Así como la independencia sindical nos han metido, esa es una doctrina norteamericana, una doctrina del capitalismo, la independencia sindical. Desde Estados Unidos habla independencia de poderes, pero por ahora, creo que siempre, el presidente de Estados Unidos designa al fiscal en Estados Unidos. ¿Qué independencia de poderes entonces? El compañero Álvaro explicó muy bien todo el mecanismo de elegir en chavista su documento, es una elección. Pero allá, ¿qué hay esa elección, no? El presidente de Estados Unidos designa al fiscal general de Estados Unidos. Ahí podemos imaginarnos qué independencia de poderes entonces. Y cuando quiere, cambian. Si quieren hacer renuncia, cambian directamente. Hermanas y hermanos, tenemos todavía mucho que hacer en temas de justicia boliviana. Tengo mucha confianza en profesionales, expertos en la justicia, como conjuntamente trabajar, convóquense, llámense, debatan. Porque faltan algunos como la justicia boliviana. Y hemos avanzado bastante. Mi gran deseo es que, así como ahora, en temas económicos, temas sociales, temas políticos, Bolivia es un modelo para todo el mundo. Mi gran deseo es que también la justicia boliviana también sea un modelo para todo el mundo. ¿Qué hay que hacer para eso? ¿Cómo hay que trabajar para eso? Y con la capacidad, con la experiencia de nuestros doctores podemos llegar a eso. ¿Por qué no? ¿Acaso para ser modelo en temas económicos, sociales, nos han traído recetas desde arriba y afuera? No, nosotros todos hemos parido, debatiendo con problemas, con diferencias. Eso debe ser en los distintos rubros. Es el gran deseo que tenemos, es la presidencia, vicepresidencia. Y al doctor Juan Lanchipa felicitar por su designación. Esperamos responder las expectativas del pueblo boliviano. Esperamos seguir aportando para mejorar nuestra justicia boliviana. Tengo mucha confianza con hombres y mujeres que tienen compromiso con la justicia, que viven para la justicia y que no vivan de la justicia. Con ellos sí, vamos a cambiar la justicia boliviana. Hermano doctor, felicidades, mucha suerte.
Mucho éxito en su trabajo. Muchas gracias.